Imaginen por un momento que acaban de fallecer. Su cuerpo físico ha dejado de funcionar, pero su conciencia, su alma, sigue despierta. De repente ven una luz hermosa a lo lejos, sienten una paz que nunca habían experimentado y escuchan voces amorosas que los llaman hacia adelante, pero algo los detiene, algo los hace resistirse, se aferran a este mundo, negándose a dar ese último paso hacia lo desconocido. Esta no es una historia de ficción, hermanos mexicanos. Según Edgar Cayce, el profeta más documentado de la historia moderna, esto les pasa a muchas almas después de la muerte. Y hoy vamos a descubrir por qué sucede esto y, más importante aún, cómo podemos ayudar tanto a nuestros seres queridos como a nosotros mismos a evitar quedar atrapados entre dos mundos. Mi nombre es Nombre del Presentador, y en los próximos minutos vamos a adentrarnos en uno de los misterios más profundos de la existencia humana. Vamos a conocer los testimonios reales de Edgar Cayce sobre almas que se niegan a partir. Vamos a entender las razones detrás de esta resistencia y vamos a aprender cómo el amor y la oración pueden ser las llaves que liberen a estas almas perdidas. Prepárense para un viaje que cambiará para siempre su forma de ver la vida y la muerte. Edgar Cayce nació en 1877 en una pequeña granja de Kentucky, en Estados Unidos. Era un hombre sencillo, de fe cristiana profunda, que trabajaba como fotógrafo y maestro de escuela dominical. Nada en su vida indicaba que se convertiría en el medium más estudiado y documentado de todos los tiempos. Todo comenzó cuando Edgar tenía 21 años y perdió la voz debido a una enfermedad. Los doctores no encontraban cura. Fue entonces cuando un hipnotizador local le sugirió que intentara entrar en trance hipnótico para curarse a sí mismo. Lo que pasó después cambió su vida para siempre. En estado de trance, Edgar no solo recuperó su voz, sino que comenzó a dar información médica detallada sobre enfermedades que él, despierto, no conocía. Podía diagnosticar a personas que estaban a miles de kilómetros de distancia, recetar tratamientos que funcionaban y hablar de temas médicos con una precisión que asombraba a los doctores. Durante más de 40 años, Edgar Cayce realizó más de 14.000 lecturas psíquicas, todas documentadas y archivadas. Médicos, científicos e investigadores de todo el mundo estudiaron su trabajo. Lo llamaron el profeta durmiente, porque solo podía acceder a esta información cuando estaba en trance profundo. Pero Edgar no solo hablaba de medicina. En sus lecturas abordó temas como la reencarnación, la vida después de la muerte, los planos espirituales. Y sí, también habló extensamente sobre qué pasa con las almas cuando dejan el cuerpo físico. Según Cayce, la muerte no es el final, sino simplemente un cambio de estado. Como cuando un niño sale del vientre de su madre, deja un ambiente conocido para entrar en uno completamente nuevo. La diferencia es que, al nacer, el bebé no tiene opción. Al morir, el alma sí puede elegir resistirse al cambio, y aquí es donde comenzamos a entender el misterio que nos ocupa hoy. Para Edgar Cayce, la muerte era tan natural como el amanecer. En sus palabras, no morimos, simplemente cambiamos de habitación en la casa del Padre. Imaginen que han vivido toda su vida en una casa pequeña y oscura, y de repente se abren las puertas a una mansión llena de luz y belleza. Eso es lo que representa la transición para el alma. Según las revelaciones de Cayce, cuando dejamos el cuerpo físico, entramos en lo que él llamaba los planos astrales. Estos no son lugares físicos como los conocemos, sino dimensiones de conciencia donde el pensamiento y la emoción crean la realidad. El proceso natural es hermoso. El alma se eleva del cuerpo como vapor de agua que se evapora. Se encuentra con seres de luz, familiares que partieron antes, guías espirituales, ángeles, que vienen a acompañarla en su viaje. Aparece lo que muchos conocen como
el túnel de luz, que no es más que el camino hacia dimensiones superiores de amor y comprensión. Estos guías espirituales actúan como familiares amorosos que reciben a alguien que regresa a casa después de un largo viaje. Conocen perfectamente el alma que están recibiendo, conocen sus luchas, sus logros, sus miedos. Su trabajo es ayudarla a adaptarse a su nueva realidad y prepararla para la siguiente etapa de su evolución. La mayoría de las almas siguen este proceso naturalmente. Sienten el llamado del amor infinito y se entregan a él sin resistencia. Es como cuando un niño cansado se deja cargar por su madre. Hay una confianza total, una entrega completa. Pero algunas almas, por diferentes razones que vamos a explorar, se niegan a seguir adelante. Se quedan en lo que Cayce llamaba las zonas grises del plano astral, espacios intermedios entre el mundo físico y las dimensiones superiores. Si este tema te está fascinando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tenemos mucho más contenido espiritual que puede transformar tu vida. Dale like a este video si hasta ahora te está gustando. La primera y más común razón por la que las almas se resisten a cruzar hacia la luz es el apego. No hablamos solo del cariño natural que sentimos por nuestros seres queridos o nuestras posesiones. Hablamos de un apego tan fuerte que literalmente ata el alma a este mundo. Edgar Cayce relató muchos casos de almas que no podían partir porque estaban demasiado aferradas a sus propiedades. Imaginen a un señor que trabajó toda su vida para construir su casa, que invirtió cada peso en hacer crecer su negocio. Cuando muere, su alma no puede aceptar abandonar todo eso. Se queda rondando su casa, su tienda, tratando desesperadamente de seguir controlando lo que ya no le pertenece. He aquí una historia real de las lecturas de Cayce. Una mujer rica de Nueva York murió, pero su alma se quedó en su mansión porque no podía soportar la idea de que otras personas tocaran sus joyas y antigüedades. Su familia reportaba ruidos extraños, objetos que se movían solos y una sensación constante de ser observados. La mujer estaba literalmente prisionera de su propio apego material. Pero el apego más doloroso, según Cayce, es el emocional. Almas que no pueden partir porque sienten que no terminaron de decir te amo a alguien. Madres que murieron y no pueden dejar a sus hijos pequeños. Esposos que prometieron cuidar a su pareja para siempre y sienten que están rompiendo esa promesa al partir. Cayce habló de un joven que murió en un accidente automovilístico el día antes de casarse. Su alma se quedó cerca de su novia durante años, tratando de consolarla, de hacerle saber que seguía ahí. Pero su presencia, en lugar de consolarla, la mantenía atada al pasado, impidiéndole seguir adelante con su vida. También están las almas que sienten que tienen asuntos pendientes. El padre que no pudo pagar la educación de sus hijos. La mujer que prometió cuidar a su madre anciana. El hombre que se fue sin pedir perdón por una discusión. Estas almas cargan con un sentimiento de responsabilidad tan fuerte que no pueden aceptar que su misión en la tierra ha terminado. Y luego está el miedo. El miedo puro y simple a lo desconocido. Aunque vean la luz y sientan el amor que emana de ella, algunas almas se paralizan ante la idea de soltarse completamente de todo lo que conocen. Es como cuando tenemos que mudarnos a otra ciudad, aunque sepamos que será mejor para nosotros, parte de nosotros se resiste al cambio. Cayce explicaba que estos apegos crean como cadenas invisibles que mantienen al alma atada al plano terrestre. La tragedia es que, mientras más tiempo pase el alma en esta condición, más confundida y sufriente se vuelve. Reflexiona por un momento. ¿A qué estás tan aferrado en tu vida que te costaría trabajo soltar? ¿Qué apegos podrían estar preparándose para convertirse en cadenas que te aten después de la muerte? Recuerda que reconocer nuestros apegos es el primer paso para liberarnos de ellos. Biksil.
Si el apego mantiene a las almas prisioneras, la culpa las arrastra hacia abajo como una piedra atada al cuello. Edgar Cayce describió con detalles desgarradores cómo algunas almas se condenan a sí mismas a un sufrimiento terrible porque no pueden perdonarse sus errores. En las lecturas de Cayce aparecen casos de hombres que maltrataron a sus familias, de mujeres que abandonaron a sus hijos, de personas que robaron, mintieron o causaron daño a otros. Cuando estas almas dejan el cuerpo físico, no ven la luz porque están convencidas de que no la merecen. Cayce contó la historia de un hombre que había sido alcohólico y que, en uno de sus episodios de borrachera, golpeó tan fuerte a su esposa que la dejó inválida. Cuando murió años después, su alma no podía moverse hacia la luz. Se quedó en una especie de prisión autoimpuesta, reviviendo una y otra vez el momento de su violencia, castigándose eternamente por lo que había hecho. Lo más trágico de estos casos, según Cayce, es que muchas veces el alma se juzga mucho más duramente de lo que sería juzgada por el Creador. Dios, en su infinito amor, ya ha perdonado, pero el alma no puede perdonarse a sí misma. También están las almas que cargan con culpas que ni siquiera son reales. Cayce habló de una madre que se culpaba por la muerte de su hijo pequeño por una enfermedad. Ella creía que si hubiera sido mejor madre, si hubiera orado más, si hubiera hecho esto o aquello, su hijo no habría muerto. Esta culpa imaginaria la mantenía atrapada tanto como cualquier pecado real. El peso del arrepentimiento puede ser tan fuerte que algunas almas literalmente no pueden elevarse. Se quedan en los niveles más bajos del plano astral, en lo que Cayce llamaba regiones de sombra, donde el sufrimiento es constante y la confusión es total. Pero aquí hay algo esperanzador. Cayce siempre insistió en que ninguna alma está condenada para siempre. El amor divino es más fuerte que cualquier culpa. El problema es que el alma tiene que estar dispuesta a recibir ese amor, y la culpa actúa como una barrera que impide que entre la luz. La diferencia entre la culpa real y la imaginaria, según Cayce, es que la primera puede transformarse en sabiduría si el alma aprende de su error. La segunda solo destruye, porque se basa en malentendidos sobre la naturaleza del amor de Dios. Cayce relató casos de almas que lograron liberarse cuando finalmente comprendieron que habían sufrido suficiente, que su castigo autoimpuesto ya había durado demasiado y que era momento de aceptar el perdón que siempre estuvo disponible para ellas. El perdón propio, decía Cayce, es a veces más difícil que el perdón de otros. Pero es absolutamente necesario para que el alma pueda continuar su viaje hacia la luz. ¿Has cargado alguna vez con una culpa tan pesada que sentías que no merecías ser feliz? ¿Qué errores del pasado sigues sin poder perdonarte? Recuerda que si Dios puede perdonar, tú también puedes perdonarte. La culpa que no sirve para cambiar, solo sirve para destruir. No todas las almas que se resisten a cruzar lo hacen por apego o culpa. Muchas simplemente están confundidas. No entienden qué les ha pasado, dónde están o qué se supone que deben hacer. Es como despertarse en un país extranjero sin recordar cómo llegaste ahí. Edgar Cayce explicaba que las almas que mueren de forma súbita son las más propensas a esta confusión. Un accidente de carro, un infarto fulminante, un asesinato inesperado. El alma sale del cuerpo tan rápido que no tiene tiempo de procesar lo que está ocurriendo. Cayce contó el caso de un joven que murió en un accidente de motocicleta. Su alma siguió manejando por las carreteras, deteniéndose en gasolineras, tratando de hablar con personas que no podían verlo ni escucharlo. Pasaron meses antes de que se diera cuenta de que ya no tenía cuerpo físico. Los casos de adicción son particularmente dolorosos. Las almas de alcohólicos y drogadictos muchas veces siguen buscando su próxima dosis, sin entender por qué ya no pueden sentir los efectos de las sustancias.
se quedan rondando bares, cantinas, lugares donde conseguían drogas, en un ciclo eterno de búsqueda sin satisfacción. Kayse describió a un hombre que había sido adicto al alcohol y que después de morir, su alma pasaba las noches en las cantinas de su ciudad, tratando desesperadamente de beber de las botellas sin poder hacerlo. La frustración y la confusión lo mantenían atrapado en un infierno de su propia creación. Los traumas psicológicos también pueden crear esta confusión. Personas que murieron con enfermedades mentales severas muchas veces llevan esa confusión mental al plano astral. Sus almas quedan atrapadas en los mismos patrones de pensamiento distorsionado que tenían en vida. Pero quizás uno de los obstáculos más grandes para la transición son las creencias religiosas rígidas y limitantes. Kayse habló de personas que habían sido educadas con ideas muy estrictas sobre el cielo y el infierno. Cuando morían y no encontraban exactamente lo que esperaban, se quedaban esperando, sin moverse, porque no sabían qué hacer. Por ejemplo, almas que esperaban encontrar a San Pedro en las puertas del cielo con un libro, como les habían enseñado. Al no ver esa imagen exacta, pensaban que algo estaba mal y se negaban a avanzar hacia la luz. En el plano astral, según Kayse, el tiempo no funciona igual que en la Tierra. Lo que para nosotros son años, para un alma confundida, pueden sentirse como minutos o al revés. Esta distorsión del tiempo hace que muchas almas ni siquiera se den cuenta de cuánto tiempo llevan perdidas. El estado de confusión, explicaba Kayse, es como estar en un sueño del que no puedes despertar. El alma sabe que algo no está bien, pero no puede enfocar su mente lo suficiente para entender qué es. La buena noticia es que estas almas confundidas no están solas. Siempre hay guías espirituales trabajando pacientemente para ayudarlas a despertar y orientarse hacia la luz. ¿Alguna vez has estado tan confundido sobre tu propósito en la vida que no sabías qué paso dar siguiente? ¿Has sentido que estás perdido espiritualmente? La confusión es temporal, pero la claridad viene cuando estamos dispuestos a pedir ayuda y a dejar que otros nos guíen. Si estás disfrutando este contenido y aprendiendo algo nuevo, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Compartimos este tipo de conocimiento espiritual regularmente. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Las consecuencias de resistirse a cruzar hacia la luz son devastadoras, tanto para el alma que se queda atrapada como para los que siguen vivos. Edgar Cayce describió estas consecuencias con detalles que pueden helar la sangre, pero que son necesarios de entender. Para el alma que se resiste, cada día que pasa atrapada en los planos intermedios es un día de sufrimiento creciente. Imaginen estar perdidos en un desierto, caminando en círculos, viendo espejismos de agua que nunca pueden alcanzar. Eso es lo que vive un alma atrapada. Cayce explicaba que estas almas experimentan lo que él llamaba muerte en vida. No están realmente muertas porque conservan su conciencia, pero tampoco están realmente vivas porque no pueden crecer, evolucionar o encontrar paz. Es una existencia de puro sufrimiento. Además, mientras más tiempo pasa el alma en esta condición, más se deteriora su conexión con la luz divina. Como una flor que se marchita por falta de sol, el alma se vuelve cada vez más oscura, más confundida, más desesperada. Pero el sufrimiento no se queda solo en el alma atrapada. Los efectos se extienden al mundo de los vivos, de maneras que muchas veces no comprendemos. Las familias de estas almas reportan fenómenos extraños en sus casas, ruidos inexplicables, objetos que se mueven solos, sensaciones de frío súbito, pesadillas constantes. No es que el alma quiera asustar a sus seres queridos, simplemente su desesperación y confusión crean perturbaciones en el ambiente. Cayce contó el caso de una familia mexicana en Guadalajara que no podía descansar
porque su padre fallecido se negaba a partir. Cada noche escuchaban sus pasos por los pasillos, el sonido de su silla favorita moviéndose, su voz llamando a su esposa. Los niños no podían dormir. La madre cayó en una depresión profunda y toda la familia vivía en un estado de terror constante. Peor aún, estas almas atrapadas muchas veces tratan de tomar prestada la energía vital de los vivos para sostenerse. Esto puede causar que sus familiares se sientan constantemente agotados, deprimidos o enfermos sin razón médica aparente. En el plano astral, las almas resistentes crean lo que Kayse llamaba zonas de confusión o regiones grises. Estos son espacios donde se acumulan las almas perdidas, creando una atmósfera de desesperación colectiva que hace aún más difícil que cualquiera de ellas encuentre la salida. Es como cuando hay un accidente en la carretera y se forma un embotellamiento. Las primeras almas que se resistieron a cruzar crean un bloqueo espiritual que atrapa a otras almas que llegan después. Kayse insistía en que estas almas no están en el infierno en el sentido tradicional. Están en un infierno autoimpuesto, creado por sus propios miedos, culpas y apegos. La tragedia es que la puerta hacia la luz siempre está abierta, pero ellas no pueden verla. La diferencia entre una elección consciente de quedarse, que raramente ocurre, y esta prisión inconsciente es crucial. Algunas almas muy avanzadas espiritualmente pueden elegir quedarse temporalmente para ayudar a otras almas perdidas. Pero la mayoría de las almas atrapadas no están ahí por elección, sino por ignorancia o miedo. El mensaje de Kayse era claro: ninguna alma necesita sufrir de esta manera. Siempre hay ayuda disponible, siempre hay una salida. Pero el primer paso es reconocer la condición y estar dispuesto a recibir ayuda. Pero aquí llega la parte más hermosa de todo este misterio. Ninguna alma está perdida para siempre. Edgar Cayce describió con lujo de detalles cómo funciona el sistema de rescate espiritual que ayuda a estas almas perdidas a encontrar su camino hacia la luz. La intervención divina nunca cesa. Según Kayse, desde el momento en que un alma se resiste a cruzar, se activa todo un equipo de seres espirituales dedicados a su rescate. Como paramédicos espirituales, estos seres trabajan incansablemente para encontrar la manera de llegar hasta el alma atrapada. Los guías espirituales son increíblemente pacientes e ingeniosos. Kayse relató casos donde estos seres creaban experiencias familiares para las almas perdidas. Por ejemplo, si un alma estaba atrapada por el apego a su casa, los guías podían crear una réplica exacta de esa casa en el plano astral, permitiendo que el alma se sintiera cómoda mientras gradualmente la iban guiando hacia la comprensión de su nueva realidad. Una de las herramientas más poderosas de liberación, según Kayse, son las oraciones de los vivos. Cuando oramos por nuestros difuntos, no estamos haciendo algo simbólico o bonito. Estamos literalmente enviando energía de luz y amor que puede romper las cadenas que mantienen atrapada a un alma. Kayse contó la historia impactante de una mujer que estuvo orando durante meses por su hermano fallecido, quien había muerto en circunstancias difíciles. Una noche tuvo un sueño vívido donde vio a su hermano siendo literalmente envuelto en una luz dorada que emanaba de sus oraciones. Al día siguiente, los fenómenos extraños que había estado experimentando en su casa cesaron completamente. Su hermano había encontrado finalmente el camino hacia la luz. El trabajo mediúnico consciente también juega un papel crucial. Kayse mismo dedicó muchas de sus lecturas a lo que él llamaba misiones de socorro espiritual. Médiums preparados y responsables pueden servir como puentes entre las almas atrapadas y sus guías espirituales. En México tenemos una tradición muy hermosa relacionada con esto: el Día de los Muertos. Aunque muchos lo ven solo como folclore, Kayse habría reconocido en esta celebración una sabiduría espiritual profunda.
Al recordar a nuestros difuntos con amor, al orarles, al mantener viva su memoria, estamos enviándoles luz que puede ayudarlos en su viaje espiritual. Pero la clave más importante para la liberación es la autocomprensión. Tarde o temprano, cada alma atrapada tiene un momento de despertar espiritual donde se da cuenta de su situación real. Es como cuando de repente entiendes la solución a un problema que te había estado atormentando durante días. Kais describió estos momentos como increíblemente hermosos. El alma, que había estado en la oscuridad, de repente ve la luz que siempre estuvo ahí. Es como si se quitara una venda de los ojos. La sensación de liberación y alivio es indescriptible. El perdón y la aceptación son las llaves maestras. Cuando un alma finalmente se perdona a sí misma, cuando acepta que su tiempo en la tierra ha terminado, cuando suelta sus apegos y miedos, las cadenas se rompen instantáneamente. Kaiser relató el caso emocionante de un hombre que había estado atrapado durante décadas por la culpa de haber abandonado a su familia. El momento de su liberación llegó cuando finalmente comprendió que su familia lo había perdonado hacía mucho tiempo y que el único que no podía perdonarlo era él mismo. En el instante en que se perdonó, fue rodeado por una luz tan brillante y amorosa que todas sus penas se desvanecieron como humo. Los casos de éxito, según Kaiser, siempre terminan de la misma manera. El alma liberta se llena de gratitud inmensa por toda la ayuda recibida y muchas veces se convierte en guía para ayudar a otras almas perdidas. El sufrimiento se transforma en sabiduría, el dolor en compasión. Piensa en este momento. ¿Hay algún ser querido fallecido por quien sientes que deberías orar más? ¿Has considerado que tus pensamientos amorosos hacia ellos pueden ser exactamente la ayuda que necesitan para encontrar la paz? Nunca subestimes el poder de una oración sincera. Todo este conocimiento sobre las almas que se resisten a cruzar no es solo información académica. Es sabiduría práctica que puede transformar completamente nuestra forma de vivir y de prepararnos para nuestra propia transición. La preparación consciente para la muerte no es mórbida, es una de las cosas más inteligentes que podemos hacer. Así como nos preparamos para un viaje importante, estudiando el destino y empacando lo necesario, podemos prepararnos para nuestra partida de este mundo. El desapego es la primera lección. Esto no significa dejar de amar a nuestras familias o de disfrutar nuestras posesiones. Significa entender que nada de esto nos pertenece permanentemente. Somos guardianes temporales de todo lo que tenemos. Nuestras casas, nuestro dinero e incluso nuestros roles como padres, esposos, trabajadores. Practiquen el desapego conscientemente. Cuando abracen a sus hijos, háganlo con amor total, pero recuerden que ellos no son suyos en el sentido de posesión. Son almas independientes que están bajo su cuidado por un tiempo. Cuando disfruten de su casa, ámenla, pero recuerden que es solo un lugar temporal en su viaje eterno. El perdón es la segunda lección crucial. No esperen hasta estar en el lecho de muerte para perdonar a quienes los han lastimado, pero más importante aún, no esperen para perdonarse a ustedes mismos. Cada día que viven cargando culpa innecesaria es un día que se preparan para quedar atrapados después de la muerte. Hagan una lista mental de todas las personas a las que necesitan perdonar, incluyéndose a ustedes mismos. Trabajen conscientemente en soltar esos resentimientos. No lo hagan por ellos. Háganlo por su propia libertad espiritual. La oración por los muertos es una práctica que todos deberíamos adoptar. En México tenemos la hermosa tradición de recordar a nuestros difuntos, pero podemos hacer esto durante todo el año, no solo en noviembre. Dediquen unos minutos cada semana a enviar pensamientos amorosos y oraciones a sus seres queridos que han partido. No oren pidiendo que descansen en paz,
como si fuera una fórmula vacía. Oren con intención específica, que encuentres la luz, que recibas la ayuda que necesitas, que sientas nuestro amor acompañándote en tu viaje. Estas oraciones son actos de amor que trascienden la muerte. El desarrollo espiritual en vida es la mejor preparación para la muerte. Mediten, oren, estudien enseñanzas espirituales, practiquen la compasión. Mientras más expandida esté su conciencia en vida, más fácil será su transición cuando llegue el momento. No necesitan convertirse en santos, pero sí necesitan convertirse en seres más conscientes. Pregúntense regularmente, ¿qué estoy aprendiendo de esta experiencia? ¿Cómo puedo ser más amoroso? ¿Qué apegos necesito soltar? Recuerden que la muerte no es el enemigo. El enemigo es vivir sin propósito, sin amor, sin conciencia. Una vida bien vivida prepara naturalmente para una muerte en paz. Al llegar al final de este viaje por los misterios revelados por Edgar Cayce, podemos resumir las verdades más importantes que hemos descubierto juntos. Hemos aprendido que algunas almas se resisten a cruzar hacia la luz por 3 razones principales: apego excesivo a las cosas de este mundo, culpa y arrepentimiento que las paraliza, y confusión sobre su nueva realidad. Pero también hemos descubierto que ninguna alma está condenada a sufrir eternamente, porque el amor divino nunca se rinde. Hemos visto cómo nuestras oraciones y pensamientos amorosos pueden ser literalmente salvavidas para las almas que están perdidas entre mundos. Y hemos aprendido que la mejor manera de ayudar a nuestros difuntos es vivir conscientemente, perdonar completamente y amar sin apegos. El mensaje más hermoso de las enseñanzas de Edgar Cayce es que la muerte no es una tragedia, sino una liberación. No es un final, sino una graduación. El alma que está preparada para partir vive la muerte como el momento más gozoso de toda su existencia, porque finalmente regresa a casa. Pero para llegar a ese punto, debemos empezar la preparación ahora, mientras estamos vivos. Debemos soltar lo que no podemos llevar con nosotros, perdonar lo que necesita ser perdonado y amar con la libertad de quien sabe que el amor verdadero trasciende todos los límites. Los invito a reflexionar sobre su propia vida. ¿Qué los estaría manteniendo atados a este mundo si tuvieran que partir mañana? ¿Qué culpas cargan que necesitan soltar? ¿A quién necesitan perdonar? ¿Por cuáles de sus seres queridos fallecidos podrían orar con más frecuencia? Recuerden que cada día es una oportunidad de liberarse un poco más, de amar un poco más conscientemente, de prepararse un poco mejor para ese momento inevitable pero hermoso cuando nos toque cruzar hacia la luz. Las enseñanzas de Edgar Cayce nos recuerdan que somos seres eternos viviendo una experiencia temporal. Nuestro hogar real no está aquí, pero mientras estemos aquí, podemos vivir de tal manera que cuando llegue el momento de partir, lo hagamos con alegría, no con resistencia. Que estas palabras los acompañen en su camino y que cuando llegue su momento puedan decir como Cayce predijo que dirían las almas preparadas: gracias por todo lo aprendido, gracias por todo lo amado. Ahora estoy listo para ir a casa.